representa un 10 a un 15%. Un favor, delegado, ¿puedes ayudarme a grabar la sesión? No lo he puesto a grabar. Sí, doctora. Sí, ya ¿Ya se inició está? la grabación. Ok, entonces les comentaba que la hemorragia tiene un 10 a un 15% en frecuencia de todas las enfermedades cerebrovasculares y la hemorragia o el SB hemorrágico se clasifica a su vez en una hemorragia subaranoidea y una hemorragia cerebral o intracerebral. La diferenciación principal de esta clasificación, aparte de la localización, porque se entiende que la hemorragia subaranoidea es en el espacio subaranoideo, es la causa. Ambas son espontáneas, pero la hemorragia subaranoidea en más del 90% de los casos se asocia a una rotura de un aneurisma intracerebral. Entonces tiene una fisiopatología y una forma de tratamiento también diferentes. Por eso que los van a revisar sobre todo cuando ven cuadros, cuando estén en la clase de cirugía. Nosotros nos vamos a centrar a los cuadros de hemorragia intracerebral que vemos acá. Y la hemorragia intracerebral a su vez se subdivide en hemorragia intraparenquimal y hemorragia intraventricular. Y la hemorragia intraparenquimal tiene una clasificación topográfica que ustedes ven acá. Hemorragia lobar, profunda, en tronco y en cerebelo. Recuerden la curva de autorregulación cerebral, donde consistía que a pesar de las variaciones de presión arterial media o presión de perfusión cerebral, la cantidad de sangre que llega al cerebro es constante, es una línea horizontal constante. Porque las arteriolas o vasos sanguíneos en el cerebral se vasodilatan o se contraen de acuerdo a la variación de la presión arterial. Sin embargo, puntos extremos de la curva de autorregulación cerebral originan los dos procesos fisiopatológicos vasculares más importantes, que uno es la isquemia, cuando hay una desviación de la curva hacia la izquierda, y otro es una hemorragia. La hemorragia y el edema cuando hay una desviación de la curva hacia la derecha. Habíamos comentado sobre la clasificación topográfica y ahora vamos a hablar sobre la clasificación etiológica. La clasificación etiológica, como su nombre lo dice, se deben a las causas. Hay hemorragias primarias y secundarias. Las hemorragias primarias tienen únicamente dos causas y es hemorragia por hipertensión arterial o hemorragia por angiopatía amiloide. Ambas son primarias porque producen una degeneración del vaso sanguíneo, sea por la lipohialinosis característica de la hipertensión arterial o el depósito de la proteína beta amiloide que sucede en la angiopatía amiloide. Entonces, como ambas producen una degeneración propia del vaso sanguíneo, se llaman primarias o se clasifican como primarias. Las demás causas secundarias que ustedes ven ahí, que puede ser a fármacos, coagulopatías, malformaciones, aneurismas, se deben a una causa externa o adyacente a la pared del vaso sanguíneo con un daño primario, ¿no? Fármacos pueden ser el uso de RTPA, por ejemplo, cuando hablemos del seminario más tarde, ustedes van a ver que hay una complicación, que es la hemorragia intracerebral. Paciente que tiene alguna coagulopatía, de repente esta coagulopatía primaria, por ejemplo, una hemofilia o una coagulopatía secundaria con un proceso de sepsis, una coagulación intravascular diseminada, puede originar hemorragias a nivel intracerebral. Las malformaciones arteriovenosas consisten en una malformación vascular donde se forma como un ovillo de células de vasos neoformados que tienen alto riesgo de sangrado, también se considera como causa secundaria, así como los aneurismas. Entonces, de acuerdo a esta clasificación etiológica entre primaria y secundaria y a la localización topográfica que ya vimos, ustedes van a poder, por imágenes, más o menos intuir o plantear cuál podría ser su posibilidad diagnóstica. Aquí están la mayoría de las hemorragias primarias. La lobar, recuerden, se refiere a cortical. La profunda se refiere a núcleo caudado, lenticular, específicamente putamen o el tálamo. En tronco, especialmente protuberancia, y en cerebelo, esta es la cuarta localización. De las hemorragias primarias,
Las que tienen localización predominante en zonas de arterias perforantes es la hipertensión arterial. Lo vamos a ver acá. Esta es una representación esquemática de la protuberancia, donde muestra la arteria basilar, que es esta arteria central gordita, y sus ramas corticales, ¿no? Las ramas perforantes. Sucede que la hipertensión arterial, como les había comentado, causa una degeneración propia del vaso sanguíneo que se conoce como la lipohialinosis. La lipohialinosis debilita la pared del vaso sanguíneo y se presentan pequeñas dilataciones que se conocen como estas imágenes de microaneurisma de Charcot-Bouchard, que cuando crece o es lo suficientemente grande, asociado a un incremento brusco de la presión arterial, puede causar una hemorragia. Estos cambios crónicos por lipohialinosis y los microaneurismas de Charcot-Bouchard, ¿dónde se van a dar? En zonas de arterias perforantes. Les repito, las zonas de arterias perforantes son las zonas profundas, o sea, caudado, lenticular, putamen, tálamo, en tronco, especialmente en protuberancia y en cerebelo. En cambio, el depósito de proteína beta amiloide se da generalmente en zonas de vasos corticales. Por eso es que uno sospecha angiopatía amiloide cuando tiene una hemorragia lobar o cortical en un adulto por encima de los 50 años. ¿Ya? Muy bien, entonces, bueno, ya hablamos sobre la frecuencia, los factores de riesgo son muy similares al infarto, la edad es el principal factor de riesgo no modificable y la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable. Otros fármacos también pudieran causar hemorragia y acá tenemos la fisiopatología de la hemorragia. La fisiopatología de la hemorragia consta de 4 etapas o 4 fases. La primera que se origina en cuestión de segundos. Y ustedes ven a la derecha y dice mecanismos y se refiere específicamente a cambios en la vasculatura propia de la pared del vaso sanguíneo. Y acá tienen dos alternativas, la lipohialinosis y el depósito de proteína beta amiloide. Por eso es que como la lipohialinosis se debe a la hipertensión arterial crónica y el depósito de proteína beta amiloide a la enfermedad conocida como angiopatía amiloide, ambas constituyen la primera clasificación etiológica que se conoce como primaria. Y esta rotura vascular se da en una cuestión de segundos. ¿Ya? El origen del hematoma y la formación, el crecimiento del hematoma se da en un plazo dentro de las 6 horas. Y nuevamente, ¿cuál es el principal mecanismo asociado? Es la hipertensión arterial. Eso nos da a pensar de que si tuviéramos que brindar algún tratamiento específico para los pacientes con hipertensión arterial o algo que de alguna forma pueda incidir en cuanto a la progresión o crecimiento del hematoma, será el manejo de la hipertensión arterial, pero el plazo es muy cortito, dentro de las 6 horas. Y luego, la última fase que se conoce como lesión secundaria, se refiere a la formación del edema, y el edema temprano puede suceder hasta las 72 horas, pero hay un edema tardío que puede ir incluso hasta los 5 o 7 días. ¿De qué depende la extensión o la duración del edema? Del volumen de la hemorragia. De eso depende. Mientras más volumen tenga una hemorragia, mayor será el edema. Menos volumen de la hemorragia, menor será el edema. Vamos a mirar esta primera imagen, lo que tiene aquí en el cursor. ¿Qué les parece? Primero, ¿cuál es la localización de esa hemorragia? Jóvenes, Doctora, involuntario. bueno, ahí en la radiografía veo un incremento de la radiodensidad localizado en el lóbulo derecho, ¿no? Me parece que está al costado del putamen. Esto no es una ¿No? radiografía, esto es una ¿No? tomografía simple sin contraste. Y el término que debes usar es densidad. Densidad. Esto es una tomografía, ambas son tomografías simples sin contraste, pero vamos a
comentar esta. ¿Qué estructura se ve como esta área hiperdensa? ¿Qué área, qué estructura? Me parece el putamen, doctora. Me parece que está al costado del putamen, El lateralizado. putamen es esto. El putamen es esto. Mm, Esto está entre el tálamo y la cápsula interna. Es una hemorragia tálamo-capsular. ¿Es profunda la hemorragia? Dentro de la clasificación topográfica podría considerarse o se considera como una hemorragia profunda desde el punto de vista topográfico. Y desde el punto de vista de la etiología, ¿cuál creen que podría ser la causa? ¿Primaria o secundaria? ¿Puede ser primaria por una hipertensión arterial, doctora? Primaria por hipertensión arterial sería la primera posibilidad. La imagen inferior también es una tomografía simple sin contraste que representa una hemorragia cortical, lobar, occipital del lado izquierdo, que dependiendo de la edad del paciente podríamos plantear una primaria por angiopatía amiloide o podríamos plantear una hemorragia secundaria. No hay, en cuanto a las hemorragias secundarias, no hay una localización definida ni nada. La hemorragia secundaria puede sangrar en cualquier lado. Todo depende de los antecedentes del paciente. Y esto es para el diagnóstico de la hemorragia, ya lo hemos visto, pedimos una tomografía simple sin contraste, porque la tomografía en cuestión de hemorragias sí tiene una alta sensibilidad. O sea, si el paciente tiene un sangrado, más del 90-95% de los casos yo espero encontrar la hemorragia. Por eso es que lo utilizamos como un diferencial cuando estamos valorando un paciente con SB y si encontramos sangre es una hemorragia y si no asumimos que es un infarto. Pero en algunas circunstancias también se le puede pedir tomografía con contraste y el objetivo es ver esta pequeña hiperdensidad que ustedes ven, está señalada con la flecha en ambos lados dentro del hematoma, porque si capta esta hiperdensidad dentro del hematoma, significa que está captando el vaso que ha dado origen a la hemorragia. Y si durante la tomografía con contraste se encuentra que el contraste llega a este punto de este vaso sanguíneo que dio origen a la hemorragia, esto se conoce o esto traduce como que si el vaso estuviera activo, como si seguiría sangrando. Entonces se llama el signo de la mancha o el signo del spot sign, que no es más que un predictor del crecimiento del volumen del hematoma. Si yo encuentro o le hago al paciente una tomografía con contraste y le encuentro el signo de la mancha, el signo de spot size, entonces puedo decir, ok, el paciente aún tiene un vaso activo y es probable que si está con la presión alta, siga creciendo el volumen del hematoma. Por eso es que si ustedes ven la imagen del volumen en A, comparado con la imagen del volumen en D, se dan cuenta que hay un crecimiento del volumen de casi el doble. Entonces, cuando encontramos el signo de spot sign, el signo de la mancha, podríamos, es un marcador como para considerar un manejo intensivo de la presión arterial, pero no significa que necesariamente tengan que hacer este examen. Lo pueden hacer como que no. Lo que vale es el punto de corte de manejo de la presión arterial. Lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué más utilizamos para el diagnóstico de una hemorragia? Sobre todo si queremos descartar la etiología, si queremos diferenciar si es primaria o si es secundaria. Estudio de vasos. ¿Cuáles son los estudios de vasos no invasivos? La angiotomografía o la angioresonancia. Cuando necesitamos alguna confirmación y sobre todo cuando sepamos que hay algo para operar como una malformación, un aneurisma, siempre vamos a ir al gol estándar,
El gol estándar para el diagnóstico de lesiones vasculares es la angiografía cerebral por sustracción digital, más conocida como la panangiografía. Ese es el gol estándar para el diagnóstico de lesiones vasculares. Muy bien, rápidamente entramos al tratamiento y lo que hay que hacer es un manejo de la vía aérea, hay que corregir factores desencadenantes, hay que prevenir la tromboembolia pulmonar usando dispositivos de compresión neumática intermitente y las heparinas de bajo peso molecular, las no fraccionadas. Hay que tener mucho cuidado en la indicación porque obviamente si el paciente está con una hemorragia, podríamos incrementar el riesgo de sangrado o de resangrado. Y generalmente la guía americana se recomienda iniciarlo 1 o 4 días después del inicio del cuadro clínico. La glicemia nos manejamos entre 140 y 180, como en el infarto, la fiebre por encima de 38, antiepilépticos solo si el paciente ha hecho crisis o tiene un eje alterado. ¿Cómo le hacemos el manejo de la presión arterial en la fase aguda? La fase aguda se sobreentiende dentro de las 24 horas, tanto para infarto, tanto para hemorragia. ¿Hay alguna diferenciación dentro de cada uno? Sí. Lo que te dicen es que si la presión arterial sistólica está entre 150 y 220, si el paciente amerita un manejo intensivo de la presión arterial, se puede reducir la presión hasta 140. Es seguro, no le vas a causar un daño al paciente. Clase de recomendación 1, nivel de evidencia A. O sea, con tranquilidad podríamos, por encima de 150 en las sistólicas a 220, en un paciente que tiene estas condiciones, podríamos bajar la presión arterial. Y cuando ya la presión arterial sistólica excede por encima de 220, entonces ahí como que hay que tener mucha atención porque no solamente considera ya reducción intensiva, ¿no? De repente podríamos utilizar otro tipo de tratamientos, incluso un tratamiento quirúrgico, porque si ustedes se dan cuenta, una presión arterial tan elevada ya puede ser un indicativo de una hipertensión endocraniana severa, ¿verdad? Se le coloca sonda a los pacientes porque hay que prevenir la neumonía aspirativa y para eso se utiliza el test de disfagia, se hace la evaluación cardiológica y no se usan corticoides. Este es un ejemplo típico de una hemorragia intraventricular porque está dentro de los ventrículos y en este caso una alternativa de tratamiento quirúrgico es el drenaje ventricular. Hablando del manejo quirúrgico también, cuando la hemorragia está en cerebelo, comprime tronco, causa hidrocefalia, la indicación para que el paciente sea sometido a la cirugía es alta, clase 1, nivel de evidencia B. ¿Por qué? Porque si no se evacúa este hematoma o no se coloca un sistema de derivación en caso de la hidrocefalia, como está muy cerca al tronco, rápidamente el paciente se puede deteriorar y se puede enclavar. En cambio, miren ustedes la clase de recomendación y nivel de evidencia cuando la hemorragia es supratentorial, 2BA, mientras que en la infratentorial cerebelo, deterioro neurológico, compresión de tronco, hidrocefalia, tiene indicación de clase 1 para hacer tratamiento quirúrgico, en la hemorragia supratentorial cae a 2B. 2B es un podría, ¿no? Es un más menos. Valorar riesgo-beneficio. ¿Y qué tiene que cumplir mi paciente si es que se pudiera considerar que tengo una edad menos de 60 años, que el tiempo de enfermedad sea 24 48 horas máximo, que haya un deterioro neurológico progresivo, que el volumen de la hemorragia sea mayor de 30 centímetros cúbicos y que la hemorragia esté a menos de 1 centímetro de la corteza? Todas estas características tendría que cumplir un paciente y aún así valorar si hay indicación quirúrgica. Entonces, como ustedes se han podido dar cuenta, pues no hay mucho que hacer en la hemorragia, excepto si es que está dentro de las 6 horas, ser agresivos en el manejo de la hipertensión arterial, porque esto es un
indicativo de que si la presión sigue alta en las primeras horas, el volumen de la hemorragia puede ser mayor. Y lo segundo, lo que hacemos en la hemorragia es básicamente manejar la hipertensión endocriniana, manejar el EPM. ¿Ya? Muy bien, chicos. Esta clase es corta, pues porque no hay mucho que tratar específicamente a diferencia del infarto. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Cuando se habla del test de disfagia y se le coloca la sonda nasogástrica, ¿se le hace tomar un poco de agua, de líquido, al paciente? ¿Cómo se realiza? El test de disfagia consiste en que le dan a un paciente un vaso con agua y le piden que tome el agua. Si el agua se le cae por alguna de las comisuras o el paciente se atora, se considera un test de disfagia positivo, lo que indica que debe colocarse una sonda porque tiene alto riesgo de aspiración. En eso consiste el test de disfagia. ¿Alguna otra Doctora, pregunta más? sí, doctora. Había mencionado sobre el signo de la mancha en los que son las imágenes. ¿Podría volver a repetir eso, por Ujú. favor? Como que no lo puedo entender muy bien. Esto de acá. Sí, A ver, doctora. miren la imagen B y la imagen C. La imagen B y la imagen C es una tomografía con contraste. ¿Cómo van a reconocer la tomografía con contraste? Porque ustedes van a ver que hay una captación de vasos, como si fueran unos gusanitos que se ven blancos, ¿verdad? Estos son vasos sanguíneos cerebrales que como hay contraste, captan contraste porque son vasos que están permeando. En cambio, la figura en A y la figura en D son tomografías sin contraste. Ok, en una tomografía con contraste se tiene que observar la zona del hematoma. Bien, ustedes, esta es una hemorragia lenticular. Acá se ve el hematoma. El color o la densidad del hematoma cambia cuando la tomografía es con contraste. Por eso es que acá se ve más oscuro y acá se ve un poco más claro. Todo es del mismo paciente. ¿Qué tienen que ver dentro de este hematoma? Tienen que ver si es que hay el signo de la mancha o el signo de spot sign. Tienen que ver esta manchita blanca dentro del hematoma inicial. ¿Lo pueden ver? La flecha lo está remarcando. Sí, Esa, lo logro. esa captación del contraste en esa zona es porque hay un vaso sanguíneo que sigue permeable. El contraste va a llegar al vaso sanguíneo, no sale del vaso sanguíneo a no ser que haya una extravasación, ¿no? Pero acá hay un vaso sanguíneo que sigue activo, se asume que sigue activo porque el contraste llega a ese punto. Eso se conoce como el signo de la mancha o el signo del spot sign. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctora. Entonces, si tú comparas la imagen en A con la imagen en D, te das cuenta que la hemorragia, ojo, es el mismo paciente, en D es mucho mayor que la imagen en A, es al menos el doble, ¿verdad? ¿Qué Sí, pasó? ¿Cómo podemos saber si el paciente, si un paciente tiene riesgo de que el volumen del hematoma sea mayor? Una de las pruebas diagnósticas que se usan es una tomografía con contraste, buscando el signo en la mancha. Porque si hay el signo en la mancha, significa que hay un vaso activo que sigue sangrando y por lo tanto el paciente tiene alto riesgo de que el hematoma siga creciendo. Y una de las alternativas que se han propuesto cuando se encuentra este signo en la mancha y el paciente está hipertenso es bajar la presión arterial. Pero si ustedes se dan cuenta en las indicaciones para manejo de la presión arterial, solamente se fijan en el rango de la presión arterial sistólica. Tampoco es que crean de que necesariamente necesitan hacer una tomografía con contraste para ver si tienen esto activo. Si lo hacen, a buena hora. Si lo encuentran, punto a favor. Pero no necesitan una tomografía con contraste para hacer una reducción intensiva de la presión arterial. Lo pueden hacer únicamente con el punto de corte de la presión arterial, que si está la sistólica entre 150 y 220, pueden reducir la presión hasta 140. ¿Se entendió mejor? sí, doctora. Doctora, y justo aprovechando, ¿no? Esta imagen, hay mejor dicho, o hay un punto de corte con respecto al tiempo. ¿En qué sentido? Eh, El como punto de por, corte como que...
por ejemplo, no sé, más o menos, si sacamos la imagen, ¿no? Sin contraste, ¿no? Para ver el área de sangrado, ¿no? Si encontramos el punto de el signo de la mancha, disculpe, el signo de la mancha, más o menos nos orientaría a cuánto tiempo llegaría el cuadro clínico. No, no, no. La tomografía no te da tiempo. Esto es una tomografía simple y sin contraste. Y esto no te da tiempo. Simplemente te dice lo que estás viendo en ese momento y no. No es como en el infarto, que cuando le haces la difusión o le haces el mapa, sí puedes más o menos intuir el tiempo. Aquí no es. Simplemente lo que estás viendo en ese momento. El tiempo tú lo vas a sacar. En caso de la hemorragia, en tomografía, con la anamnesis, nada más. Ah, ok, doctora, muchas gracias. Era mi última pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta. Imagínese que yo estoy realizando, ¿no? Una trombólisis endovenosa a un paciente con una isquemia que ya supuestamente se realizó su tomografía y no se vio la hemorragia. Pero mientras que realizo la trombólisis endovenosa me doy cuenta que la escala de Glasgow baja, ¿no? Lo cual me hace sospechar que ahí recién se está produciendo la hemorragia. Si se está produciendo en ese momento la hemorragia y yo le estoy colocando la trombólisis endovenosa, sería contraproducente, ¿no? Entonces lo primero que hago es retirarlo, le vuelvo a hacer una tomografía, le hago una, no sé, para determinar el grado de hemorragia con contraste, o cómo procedería. El contexto que tú estás planteando es totalmente diferente. Es una complicación de un procedimiento que es la trombólisis endovenosa, que lo vamos a discutir más tarde. Pero en ese contexto no necesitas hacerle ninguna tomografía con contraste. Acá estamos hablando específicamente de las hemorragias primarias, no las hemorragias secundarias, como en este caso al trombolítico. Y ahí lo que tiene que primar es el manejo de la hemorragia y no con la escala de coma de Glasgow. Supongo que ustedes ya han revisado el seminario y saben cómo definir una hemorragia sintomática o no sintomática. Y no se usa en Glasgow, ¿ya? Así que esta parte de la pregunta lo vamos a discutir en el seminario, porque es un tema que ustedes tienen que saber. Muy bien. ¿Qué otra Gracias. pregunta más? Muy bien, chicos. Entonces nos estamos viendo a la hora que está programado el seminario de acuerdo al sílabo, ¿ya? Eso sería todo. Gracias. Gracias, doctor.